A pesar de conocerse desde hace siglos, la diabetes mellitus es la séptima causa de muerte en Estados Unidos, además que es una fuente muy importante de morbilidad, la principal causa de diálisis, es la principal causa de amputaciones no traumáticas de extremidades y es uno de los principales factores de riesgo cardiovasculares en el mundo. Hoy vamos a explorar las recientes guías lanzadas por la ADA 2025 acerca de los estándares de tratamiento de la diabetes. Es una guía bastante extensa, son más de 350 páginas, es bastante completa, muy parecida a lo que nos vienen acostumbrando las guías de la ADA, 160, 200, 350 páginas. Y nos hablan desde el manejo en salud pública, tratamiento, abordaje, diagnóstico, factores de riesgo, tratamiento farmacológico, que nos hace y nos obliga a dividir esta charla en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de algo de fisiopatología. La guía asume que ya sabes y que has leído y que eres muy hábil conociendo la diabetes. Por eso nosotros vamos a hacer un esfuerzo por hacer una pequeña revisión de la fisiopatología y lo que conocemos de los tratamientos. Y la primera parte arranca de una vez cómo hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus. Eso lo abordaremos en esta primera parte, así como la importancia del tratamiento de la prediabetes, sus factores de riesgo y cómo la clasificamos a lo largo de los algoritmos de diabetes tipo 1, tipo 2, monogénica, gestacional, etc. En la segunda parte, después del abordaje que veremos en la primera, ya en la segunda parte veremos es el tratamiento propiamente dicho, no solo el abordaje hipoglicemiante, si lo podemos decir así, o antidiabético, sino las novedades que nos trae esta guía, que es bastante impresionante todo lo que han evolucionado con respecto a las guías previas. Es bastante interesante la guía, muy extensa, pero nos mantiene siempre muy atrapados. Entonces, para comenzar, ustedes sabían que más de 450 millones de personas en este momento en el mundo están viviendo con diabetes, que cada año mueren 4 millones de ellas por complicaciones relacionadas con diabetes. Es por eso que la guía lanza esta nueva versión del 2025 con todas las novedades que les había hecho falta en el 2016 y 2022. Se considera una epidemia y digamos que si bien es cierto que hacía mucho la diabetes se considera una enfermedad de países desarrollados por todas las epidemias que ellos tienen de obesidad y de dietas ricas en grasas, lamentablemente el 80% de ellas se están generando en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Por eso es un problema muy importante para Latinoamérica o para el medio en el cual se está desarrollando esta charla. La diabetes, como les mencionaba, vean, aquí solo en el 2017 habían al menos 425 millones de personas en el mundo con diabetes. Hoy en día ya se sabe que son más de 460 millones, pero se estima que para el 2045 más de 600 millones de personas en el mundo van a padecer diabetes mellitus. Algo a destacar a lo largo de la guía, rara vez dicen diabetes mellitus, solo hablan como diabetes. En Sudamérica y en otros continentes en vías de desarrollo tenemos una alta proporción y prevalencia de la enfermedad. Vean como en nuestro caso entre 26 y 30 millones de personas en Sudamérica y América Central padecen de diabetes. Y si bien es cierto que la prevalencia en países desarrollados es mayor, algo que preocupa mucho es que a ellos, tanto a Europa como a Norteamérica, el incremento, la tasa de incremento que van a tener para el 2045 sí es importante, pero es de un 35 y 16% para Estados Unidos o Norteamérica y Europa respectivamente. Para nosotros el aumento que se estima va a ser de un 62%. La diabetes es una enfermedad costosa y por eso tenemos que aprender a prevenirla y a tratarla de una forma tan hábil que mejoremos la morbilidad del paciente, disminuyamos la morbilidad, la mortalidad. Pero al mismo tiempo tenemos una dificultad extra y son los costos, como lo veremos en la segunda parte de la charla. La prevalencia mundial es de un 6.1%. El costo por diabetes en el mundo es de más de 900 billones de dólares. Y la probabilidad de heredar diabetes tipo 2 cuando tienes mamá o papá con diabetes es de un 30 al 70%.
La diabetes, algunos la podrían definir de una forma bastante simplista como un síndrome heterogéneo caracterizado por una hiperglicemia definida. Más adelante vamos a ver que esta definición fisiopatológica es un poco más compleja y que la fisiopatología es una de las más complejas que tenemos en la medicina. La gran mayoría, el 95% de las diabetes son tipo 2. Esta se caracteriza por resistencia a la insulina, deficiencia en la producción de insulina e hiperglicemia, 90 al 95%. Seguida por la diabetes tipo 2. En este caso, usualmente hay una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Hace parte del 5 al 10% de las diabetes. Recordar desde ya que a pesar de que es una enfermedad autoinmune, no siempre encontramos anticuerpos autoinmunes contra el páncreas en nuestros pacientes con diabetes tipo 1, y que esta guía ya nos trae un algoritmo de cómo abordar esos pacientes con diabetes tipo 1, algo muy agradecido. Inclusive nos botan una mnemotecnia que es AABBCC, que la utilizaremos en todos los pacientes que veamos de aquí en adelante. Y el resto de pacientes son diabetes gestacionales o diabetes misceláneas, como las diabetes, por ejemplo, monogénicas, que hacen parte de un espectro muy reducido y que pues la toca la guía en alguna que otra ocasión, pero pues en general el grueso que vamos a ver a lo largo de esta charla, porque pues no nos podemos quedar revisando toda la guía: salud pública, prevención, manejo de los grupos, cómo abordar los pacientes multidisciplinariamente. No, realmente vamos a abordar lo que nos interesa, el punto de vista clínico y ejecutivo de esta patología. Entonces, si bien es cierto que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y que más adelante la guía nos recordará cómo es la evolución de la enfermedad, vamos a enfocarnos, antes de entrar en la guía, en la diabetes tipo 2. Y esto es muy importante y no lo hacemos para que sea más larga la charla, aunque es necesaria. Es porque más adelante nos van a hablar de tratamientos complejos, como lo es los análogos del receptor de GLP-1. Y si bien yo sé que muchos de ustedes conocen ese fármaco porque lo tenemos aquí en Colombia, también ya nos hablan, y es una novedad de la guía, del tirzepatide, el análogo dual del GLP-1 o de los receptores de GLP-1 y del polipéptico insulinotrópico dependiente de glucosa, el GIP. Es un análogo dual, es muy novedoso, es innovador, y como veremos, los estudios SURPASS nos van a hablar de todos los beneficios que probablemente es el presente y el futuro cercano del tratamiento de la diabetes tipo 2. Entonces, nuestros pacientes con diabetes tipo 2 tienen sus factores genéticos. Se sabe que el 30 al 70% de las diabetes tienen algún componente hereditario. Sabemos que hay mutaciones muy dispersas a lo largo del genoma, que hay algunas personas que tienen ciertas mutaciones genómicas que pueden estar relacionadas con diabetes, porque el grueso también son sus factores ambientales. Tú puedes tener la predisposición genética, y si además le adicionas una mala dieta, esto no es solo sobrenutrición, sino también malnutrición, medicamentos como por ejemplo los inhibidores del punto de chequeo, estrés laboral, sedentarismo, son factores que favorecen la hiperglicemia y que comienzan la fisiopatología de la diabetes. Entonces, si bien es cierto que uno podría decir que bueno, hay una hiperglicemia y que esto se genera secundario a una resistencia a la insulina, es bastante compleja la fisiopatología. Por lo menos son 3 pilares lo que llevan paciente con hiperglicemia a diabetes. Entonces, los pacientes que tienen picos de hiperglicemia, las elevaciones de glicemia en nuestros pacientes, generan cambios genómicos. Pareciera que la diabetes es una enfermedad más bien genómica. Inicialmente la hiperglicemia genera una disfunción del receptor de insulina. La diabetes activa genes como el JAK y como el factor nuclear kappa beta, que generan apoptosis y piroptosis de los islotes pancreáticos tipo beta, los islotes donde se generan la insulina y se secreta la insulina. De modo tal que la apoptosis destruye propiamente el islote y la piroptosis genera poros que terminan destruyendo los islotes pancreáticos, las células pancreáticas tipo beta. Esto poco a poco va generando una sobrecarga de los islotes que quedan vivos, y esos islotes, aunque inicialmente responden adecuadamente a los retos de glicemia,
poco a poco se van a ir sobrecargando y se van a ir destruyendo también por apoptosis, y se requiere aproximadamente un 50% de destrucción de los islotes beta pancreáticos para generar diabetes como la conocemos tipo 2. También la hiperglicemia, y esto se asocia también a elevación de ácidos grasos, genera una inflamación del adipocito y activación de factores proinflamatorios. La diabetes se conoce o se contempla hoy en día como una patología proinflamatoria, una inflamación crónica. La inflamación crónica genera una resistencia, activación del factor nuclear kappa beta. El factor nuclear kappa beta es un transcriptor proinflamatorio, aumenta las interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y aumenta la resistencia a la insulina, generando más apoptosis de los islotes pancreáticos beta. Pero como si fuera poco, generalmente la disfunción de los receptores de insulina genera una activación de macrófagos, y esto termina destruyendo órganos como retina, riñón y nervios periféricos. Sin mencionar que la hiperglicemia, como no la utiliza apropiadamente el organismo, usualmente tiende a acumularse, generando productos finales de la glicación, y se unen a las proteínas, como veremos más adelante cuando hablemos de albúmina glicada, generando destrucción y toxicidad directa de las células, como lo vemos en la nefropatía diabética. Además, se ha visto que los pacientes con diabetes tienen una tendencia muy alta a generar tejido graso ectópico. Uno de los marcadores principales es el hígado graso, y esto lo hace mediante la utilización y activación de las vías de mTOR, EPO y YAP, que generan aumento del tejido graso ectópico, y este tejido graso ectópico aumentado genera una activación de la gluconeogénesis, perpetuando la hiperglicemia y aumentando la resistencia a insulina, generando un círculo vicioso. Entonces, todo lo que acabamos de ver es favorecido por una mala calidad de vida, un estilo de vida poco saludable, una dieta rica en grasas, rica en carbohidratos, asociada a un estilo de vida sedentario, asociada a una carencia de ejercicio, también tabaquismo, y esto que es muy importante, que no lo habíamos contemplado en guías pasadas, una mala calidad, cantidad y horario del sueño, favorecen que el paciente tenga, como lo mencionamos, un aumento en la insulina por resistencia y sobreproducción de los islotes pancreáticos, y también una lipotoxicidad y glucotoxicidad a nivel celular. La lipotoxicidad y glucotoxicidad genera disfunción del islote pancreático. Esto usualmente se acompaña de apoptosis y destrucción de los islotes beta, y aumenta la glucosa postprandial, generando hiperglicemia, que a su vez genera más aumento de los ácidos grasos y triglicéridos, que genera más producción de grasa ectópica, que genera todavía más resistencia a la insulina, aumentando el ciclo de la diabetes. Por otro lado, la resistencia a la insulina genera picos inicialmente de insulinas basales. Estos usualmente generan aparición de depósitos de lípidos ectópicos, como el hígado graso, especialmente en el hígado, como lo mencionan aquí. Aumenta la resistencia a la insulina, aparece la gluconeogénesis, obtención de glucosa a partir de productos distintos al glucógeno. Disminuye la síntesis de glicógeno y disminuye la absorción celular de glucosa, porque comienzan a fallar los receptores de insulina, generando también hiperglicemia y perpetuando el ciclo de la diabetes. Muy importante, lo que mencionamos es que para cuando aparece hiperglicemia en nuestros pacientes y el diagnóstico de diabetes, quizás estamos llegando tarde. Ya los pacientes tienen obesidad o sobrepeso, aunque algunos autores, como esta revisión de Nature de Liu, nos dicen que deberíamos dejar de decir sobrepeso, sino hablar de preobesidad, porque desde ahí ya se está generando la enfermedad del panículo adiposo. Los pacientes ya están llegando con hígado graso y dislipidemia relacionada con hiperglicemia. Quizá estamos llegando muy tarde al diagnóstico de diabetes, una crítica que uno se encuentra en toda la literatura que está hablando del 2015-2017 para cada diabetes, en donde los pacientes quizá deberíamos hacer el diagnóstico mucho antes de los criterios que tenemos ahora. Ya hablaremos de eso, la opinión de expertos acerca de prediabetes y los criterios de diabetes.
En términos generales, la diabetes mellitus inicia con hiperglicemia, hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, que genera una disfunción endotelial, inflamación y finalmente termina dañando los órganos diana terminales, como lo son el riñón, la retina, los nervios periféricos, el corazón, las arterias periféricas y el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo es la crónica de una enfermedad anunciada en la diabetes? Normalmente nosotros tenemos unos niveles basales de glicemia y de insulina, euglicemia y niveles normales de insulina y una sensibilidad a la insulina muy alta. Cuando comenzamos a tener un estilo y una calidad de vida inapropiada y además tenemos predisposición genética, comenzamos a hacer poco a poco hiperglicemia, pero esta hiperglicemia es apropiadamente controlada con los islotes pancreáticos que no han hecho apoptosis y generan inicialmente una hiperinsulinemia compensatoria. Sin embargo, la hiperinsulinemia compensatoria tiene un costo muy alto y la destrucción de los islotes pancreáticos beta, y como comienzan a destruirse y tarde o temprano los pocos islotes que nos quedan comienzan a desfallecer, comienza a caer los niveles de insulinemia poco a poco y comienza a perderse esa capacidad que tenemos para contrarregular nuestra hiperglicemia, hasta el punto y de modo tal que llega un punto en el que tenemos hiperglicemia y además tenemos poca insulina y además tenemos mucha pérdida de la sensibilidad a la insulina y una resistencia a la insulina bastante elevada, diabetes mellitus. Para cuando un paciente tiene diabetes, dato importante, como veremos en los estudios de tirsepatide, 82% ya tienen hipertensión arterial, 78% tienen obesidad o sobrepeso, 24% tienen algún grado de enfermedad renal crónica, 22% tienen enfermedad cardiovascular o algún tipo de enfermedad cardiovascular y ya el 56% tienen hígado graso. O sea, ya están teniendo para cuando hacemos el diagnóstico todos los cambios de diabetes. En términos generales, los genes relacionados con diabetes asociado a un ambiente poco apropiado o más bien un terreno que genera diabetes genera inflamación, en algunos casos autoinmunidad, o inflamación y estrés metabólico, que lo definen como estrés del retículo sarcoplásmico, disfunción de la célula beta, disminución de la insulina, hiperglicemia, o destrucción de la célula beta, disminución de la función y síntesis de la insulina, hiperglicemia de cualquier forma, y se genera diabetes tipo 2. Si es destrucción de los islotes beta protoinmunidad, diabetes tipo 1 u otra forma por mutaciones puntuales o diabetes gestacional. Y se generan las complicaciones que se dividen en microvasculares y macrovasculares. Las complicaciones microvasculares se contemplan como retinopatía, nefropatía o neuropatía. Y las macrovasculares, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica o enfermedad cerebrovascular. No podemos terminar la fisiopatología, la mini revisión de diabetes de fisiopatología sin hablar del efecto incretina. Esto, aunque es novedoso para algunos, de las incretinas venimos hablando desde 1970. En 1970 se dieron cuenta algunos investigadores que cuando le dabas vía oral a los pacientes glucosa y a otros se los suministraba de forma intravenosa, los pacientes que tenían su reto de glucosa por vía oral tenían una mayor cantidad, un mayor pico de insulina. En esta gráfica que tenemos abajo a la izquierda se comparan los picos de insulina. En verde cuando le administra la glucosa oral y en gris cuando le administra la glucosa intravenosa. Mira cómo la insulina, cuando le pone la glucosa oral en sujetos sanos, sin diabetes, tiene un apropiado pico de insulina, uno muy alto, comparado cuando es intravenoso. Al parecer, administrar glucosa oral genera mejores picos de insulina en población sana, aunque el control de la glucosa es igual, bien sea intravenoso o por vía oral. Y también se dieron cuenta que los pacientes con diabetes, este efecto que llamaron incretina, está alterado. Los pacientes que tienen diabetes y les suministran glucosa oral no tienen un pico tan importante de insulina como lo hace su contraparte sana. Este efecto incretina más adelante se dieron cuenta que es secundario a la liberación de algunas sustancias o algunos péptidos como es el GLP-1 o el péptido similar al glucagón, y el GIP, que se traduce como polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, de aquí en adelante GIP. Ese efecto incretina es muy potente y ayuda a controlar muy bien
la glicemia luego de un reto de glucosa, bien sea oral, contrarrestando los efectos de la hiperglicemia con picos más altos de insulina. Entonces, en esta gráfica resumimos que los pacientes luego de una ingesta de alimentos en general, cuando llega a su intestino y comienza a absorberse la glucosa, se genera una liberación de incretinas postprandial. Estas incretinas, que son GLP-1 y GIP, usualmente tienen dos caminos. Una, van al páncreas, su función. En el páncreas, dependiendo del que tengamos, en este caso vamos a tomar el GLP-1, en este caso aumenta los niveles de insulina y disminuye los niveles de glucagón. La otra vía que pueden tomar es ser escindidos, ser destruidos por la dipeptidilpeptidasa 4, y para eso ya tenemos medicamentos, los inhibidores del DPP4. También tenemos GLP-1 en forma de medicamentos. El GLP-1 en condiciones naturales, en su forma fisiológica, tiene una vida media más bien corta que nos ayuda a tener una elevación de la insulina que dura lo que dura el pico de glicemia. Pero también ese GLP-1 tiene otros efectos, por ejemplo, disminuye la adiposidad, disminuye la generación de tejido adiposo, aumenta la saciedad en el sistema nervioso central, disminuyendo el apetito. También aumenta la absorción de glucosa y aumenta el flujo coronario, aumenta la vasodilatación, aumenta el tiempo de vaciamiento gástrico y digamos que en algunos estudios se ha visto que hay una disminución, no tan importante, pero sí significativa, de los LDL. Algunos creen que sus efectos cardiovasculares es secundario a estos efectos LDL. Entonces, digamos que el GLP-1 en condiciones naturales, fisiológicas, se rompe rápidamente por las DPP4, que cuando inhibes las DPP4 con sitagliptina, por ejemplo, sasagliptina, linagliptina, usualmente pues ya se bloquea su función, que ese es un target terapéutico, y que como es inestable, en la saliva del monstruo de Gila se dieron cuenta que esa forma muy parecida al humano, bueno, ni tan parecida, un 53% de similitud con el GLP humano, es más estable en el plasma y que logra todos estos efectos a lo largo del tiempo de una forma sostenida y estable. En términos generales, las incretinas, como el GLP-1, generan disminución de la resistencia a la insulina, bajan de peso, bajan la presión arterial, disminuye de una forma discreta el perfil lipídico patológico y disminuyen la glicemia. No hablamos mucho del polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, o GIP. Es porque hace casi lo mismo que el GLP-1. Sin embargo, lo que lo diferencia muchísimo haz de cuenta que es un GLP-1, pero en este caso, además de aumentar la producción de insulina a nivel pancreático, aumenta los niveles de glucagón. Para algunos eso es un talón de Aquiles, pues ya veremos que ese GIP cobra una importancia inmensa en los últimos 10 años en lo que conocemos de la diabetes. Entonces, ¿GLP-1 y GIP son lo mismo? No. En realidad, cuando le administras dosis bajas o dosis altas de GIP a modelos animales, se eleva la concentración de insulina. Pero cuando le pones bajas dosis o altas dosis de GLP-1, la elevación de insulina es mucho mayor comparado con lo que logró el GIP. Y esto se mantiene a lo largo del tiempo. De hecho, una dosis baja de GLP-1 es tan efectiva como dosis altas de GIP. Parece que el GIP, al elevar el glucagón, aumenta la glicemia y hace que probablemente se bloqueen algunos de los efectos que se lograron con el GLP-1. La administración exógena de GLP-1 es más efectiva que los GIP para aumentar los niveles de insulina. Y el GLP disminuye los niveles de glucagón y por eso quizá es más eficiente, o por lo menos era lo que pensaban los investigadores en los últimos 15-20 años. Entonces, como mencionamos, el GIP no solo aumenta la insulina, también aumenta el glucagón. Pero cuando tú administras GLP-1 y GIP, se neutraliza el efecto del GLP-1 en cuanto al glucagón y pues digamos que se pierde un poco el efecto para disminuir la glicemia.
Vean cómo en estos modelos animales, cuando suministran un placebo, bueno, no hay un cambio muy importante en la insulina, parece que aumenta un poquito y ya. Cuando administras el GIP se aumenta, hay un pico de insulina. Cuando administras la combinación de GIP y GLP-1 también aumenta un poco más que cuando administras solo el GIP. Pero cuando administras el GLP-1 solo, sin GIP, es cuando logras un mayor pico de insulina de forma postprandial. De la misma forma, en esos modelos animales nos mostraban, vean en esta gráfica cómo se ve bonito, cómo el glucagón se reduce mucho más cuando le pones el GLP-1. Entonces, luego de saber todo eso, podemos concluir que el GLP-1 es un medicamento que aumenta la secreción de insulina y que además evita la apoptosis de islotes beta pancreáticos. Además aumenta su proliferación. Es una molécula y pues en un medicamento más adelante se logró sintetizar como un medicamento que es bastante útil para el tratamiento de la diabetes. Logra bajar muy bien la glicemia y pues mantiene los islotes beta vivos. Las primeras moléculas exenatide nos lograban mostrar que había una reducción de los desenlaces cardiovasculares y ellas fueron seguidas por un boom de GLP-1 o de análogos del receptor del GLP-1 como liraglutide, lixisenatide, dulaglutide, exenatide, semaglutide. Y la novedad, esto realmente lo consideran los autores como una maravilla en la ingeniería en fármacos, el semaglutide oral, que se administra 3 miligramos todos los días al menos por un mes. Entonces, y el semaglutide, que conocemos más frecuentemente, con el que hemos tenido contacto muchos de nosotros, el semaglutide es el que ponemos al menos subcutáneo semanal. Entonces ellos nos dan algunas recomendaciones que pues digamos que veremos más en la parte 2 del tratamiento de la diabetes. Y una de las recomendaciones es que, como nos acabamos de dar cuenta, el efecto del IDPP4, como sitagliptina por ejemplo, saxagliptina, linagliptina, el efecto de esas moléculas IDPP4 son redundantes cuando le pones un análogo del receptor de GLP-1, así que cuando le vas a poner el análogo del receptor de GLP-1 no hay necesidad de seguirle poniendo IDPP4, ni siquiera deberías mezclarlos porque no tiene ningún sentido, estás haciendo lo mismo y por eso son más medicamentos que no le van a servir al paciente. También es importante que cuando tú le administras un análogo del receptor de GLP-1 le adviertas al paciente que va a disminuir su saciedad, pero que también va a disminuirse el vaciamiento gástrico y esto va a hacer que se llene o sienta sensación de plenitud gástrica de una forma más temprana y que por eso debe fraccionar sus alimentos, debe comer despacio y debe bajar mucho la carga de glucosa o de azúcares en su comida, porque si no hace eso le va a dar náuseas, vómito, le va a dar diarrea, le va a dar sensación de plenitud incómoda y esto va a hacer que más o menos el 4 o el 10% de los pacientes puedan abandonar las terapias. Hay que recordarle que es una administración generalmente subcutánea, inyectable, y que eso puede generar alguna reacción allí, pero pues que eso no tiene ninguna importancia o relevancia clínica, y que usualmente hay que mencionar que dentro de la farmacocinética de los análogos del receptor de GLP-1 no requieren ajuste de dosis usualmente y no es necesario hacerle seguimiento ni en la función renal ni enzimas hepáticas, salvo que por otra razón estén justificados. Obviamente el paciente con diabetes necesita control de su función renal, pero digamos no para estar vigilando el análogo del receptor del GLP-1. Y en cuanto a las enzimas pancreáticas, porque en los estudios de modelos de ratones se vio que algunos hacían inclusive pancreatitis, eso no se ha logrado reproducir importantemente en humanos y por eso digamos que solo si tiene síntomas de pancreatitis se pensaría en hacerle un control de enzimas pancreáticas. Pero bueno, cada una de estas moléculas que tenemos acá, exenatide, liraglutide, lixisenatide, semaglutide, cada una de ellas tiene estudios porque después del 2008, luego de que el estudio de Accord mostrara que al hacer una terapia intensiva de glucosa y bajar mucho la glucemia y la hemoglobina glicada aumentó un poquito la mortalidad, eso nunca más se volvió a reproducir ni siquiera con insulina. Pero luego de esos estudios en donde un medicamento antidiabético aumentó un poquito la mortalidad, de ahí para adelante la FDA lanzó la normativa de que todo medicamento de diabetes tenía que tener estudios que demostraran que no aumentaba mortalidad en pacientes con diabetes.
Por eso es que ves que los ISGLT2, los IDPP4, los GLP1, los análogos del receptor y los combinados, los duales, tienen estudios de resultados cardiovasculares. No se hacen, aunque ahorita está mostrando beneficio cardiovascular, lo que exigían era que realmente no hubiera aumento en la mortalidad con el medicamento. Cada una de estas moléculas y cada una de las que veamos en general tiene estudios de desenlaces cardiovasculares. No vamos a revisar uno a uno estos estudios, los vamos a resumir como lo hizo Circulation muy bien en el 2022, y vamos a saber que los análogos del receptor del GLP-1 no solo logran reducir la hemoglobina glicada en un 1.5%, es decir, son muy buenos reduciendo la hemoglobina glicada, también logran reducir el peso más o menos un 4% y reducen la presión arterial en más o menos 3 milímetros de mercurio. También, esto es bastante importante, son medicamentos que más allá de reducir peso, lograron reducir los desenlaces cardiovasculares en los pacientes con diabetes. Logran reducir los eventos cardiovasculares mayores aproximadamente en un 14%, los infartos en un 10%, los ACVs en un 17% y la mortalidad cardiovascular en un 13%, y esta reducción es clínica y estadísticamente significativa. Esto es, cuando un paciente tiene diabetes, si le pones el análogo del receptor del GLP-1, no solo le vas a bajar la glicemia, no solo va a perder peso, no solo le baja la presión arterial, también le disminuye la probabilidad de desenlaces cardiovasculares, y esto ha sido lo que más potencia le da y más fuerza en el mercado le da a estos medicamentos dentro del arsenal que tenemos para diabetes. Tienen un gran problema, son costosos, son muy costosos, y eso hace que muchos sistemas mal auditados lamentablemente hagan que no se administren o desaparezcan o no los cubran. Sin embargo, la evidencia que hay, tal vez no toda la que quisiéramos, pero la evidencia que tenemos nos dice que, aunque esto es opinión de los autores de Circulation 2022, Marx y sus colaboradores, aunque los análogos del receptor de GLP-1 son más costosos que otros tratamientos antidiabéticos, los estudios de costo-efectividad sugieren que estos análogos del receptor de GLP-1 reducen los desenlaces cardiovasculares, disminuyen costos de morbilidad y probablemente eso hace que por lo menos genere una neutralidad en cuanto al costo del medicamento. Es decir, al reducir todos los desenlaces bajan los costos indirectos como las hospitalizaciones y todo lo que cuesta, por ejemplo, una falla cardíaca, una ACV, un infarto, etcétera. Son medicamentos que deberían ser suministrados independientemente de, porque a largo plazo, a medida que los costos van a ir reduciendo, probablemente van a ser cada vez más costo efectivos. Pero bueno, hablamos que el GLP-1, el agonista, el receptor de GLP-1, es muy efectivo y baja la glicemia, y trata de hacerle como un poquito de mala propaganda a propósito, de forma premeditada, el GIP, porque así era como lo veían los investigadores. Después de haber visto que el GIP aumentaba el glucagón, ellos dijeron tal vez no es la molécula que necesitamos, y quedó un poco rezagada. Sin embargo, en los últimos 5 o 10 años apareció el tirzepatide. ¿Por qué no solo poner un agonista del receptor GLP-1? Porque no somos más ambiciosos y le ponemos los dos polipéptidos, el insulinotrópico dependiente de glucosa y el péptido similar al glucagón. Mezclemos los dos y le ponemos esa terapia dual de incretinas. La teoría diría que aumenta la sensibilidad por parte del GIP, aumentaría la sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo, alteraría el metabolismo de los nutrientes. El GLP-1 disminuiría o aumentaría la saciedad y disminuiría el hambre en los pacientes, y además sus efectos del GIP serían inciertos en el sistema nervioso. Ambos favorecerían el aumento en la secreción de insulina, también aumentarían la proliferación y mantenimiento y viabilidad de los islotes beta pancreáticos, y bueno, lo que haga el GIP con el glucagón que aumente lo contrarresta el GLP-1, lo que hablábamos hace 3 diapositivas atrás. Y el GLP-1 va a demorar el vaciamiento gástrico, generando una mayor sensación de plenitud gástrica de los pacientes. El tirzepatide pues realmente es un tratamiento innovador altamente efectivo,
aumentó la insulina, baja el glucagón, aumenta el vaciamiento, disminuye el tiempo de vaciamiento gástrico, baja la glicemia, aumenta la sensibilidad a la insulina. Definitivamente es la novedad en los últimos 5 o 10 años y es probablemente el futuro del tratamiento de la diabetes, como lo ha sido el análogo del receptor de GLP-1. Luego del SURPASS-1, en donde combinaron la monoterapia de tirzepatide versus placebo en pacientes no tan bien controlados desde el punto de vista nutricional, y que eran pues drug naive para el tirzepatide, se comparó contra un placebo pacientes con diabetes mellitus que tenían un índice de masa corporal de más de 30 kilogramos por metro cuadrado. Y de ahí en adelante comenzaron a salir el SURPASS-2, que ya fue combinándolo con otro medicamento, en este caso metformina, o el SURPASS-3, que combinaron el paciente con el tirzepatide con metformina e SGLT2, y luego lo combinaron con insulina y otro medicamento oral, y finalmente el SURPASS-5, que fue una combinación ya con insulina glargina y metformina comparada con placebo. Los pacientes usualmente tienen 3 dosis, 5, 10 y 15 miligramos. Cada 4 semanas le van a aumentar, cada 12 semanas le van aumentando la dosis de tirzepatide. Entonces, tirzepatide, aquí vean que la barrita clara, azul claro, va a ser de 5 miligramos. La azul, digámosle medio, 10 miligramos. La azul oscuro va a ser 15 miligramos. Y el placebo va a ser el gris claro, y el comparador, dependiendo del SURPASS que estemos evaluando, va a ser el gris oscuro. Acuérdense que el SURPASS-2 fue con metformina, el SURPASS-3 fue con metformina e SGLT2, el SURPASS-4 ya fue con insulina. Entonces, en este caso, vean cómo la hemoglobina glicada va bajando el porcentaje hasta un 2% cuando lo comparas contra el placebo, y cuando le adicionas otros medicamentos, la eficacia en reducir la hemoglobina glicada va a ser hasta un 2.58%, que te va a bajar 2.5 puntos en la hemoglobina glicada. Es un tratamiento altamente efectivo, y cuando lo comparas con otras terapias que uno considera muy efectivo, bajarle 1.8 en hemoglobina glicada es impensable, y mira que lo baja la metformina. Estos pacientes ya un poquito más toreados, cuando le mezclas los medicamentos, baja 1.3, 1.4, que en otras épocas era algo maravilloso. Esto ya la baja 2.58. Y mira que durante el tratamiento, a lo largo de los distintos SURPASS, más adelante hablaremos de las metas, si es que la glicada en general esté por debajo del 7%, que esto va a depender de las comorbilidades, de la intención del paciente, de su actividad, pero en general la meta que buscamos en diabetes es menos del 7%. Se alcanzó en más del 90% de los pacientes que lograron alcanzar una dosis al menos de tirzepatide de 10 miligramos. Y si se quedan solo con 5 miligramos, hasta un 87-81% los llevaron a metas en pacientes que tenían hemoglobinas glicadas de 8.20, 8.1, 8.5. Eran pacientes no tan bien controlados de base, y lograron bajar esas hemoglobinas glicadas de una forma espectacular. Pero no se quedaron ahí, también miraron cómo les fue al peso. Los pacientes en promedio tenían en los estudios en SURPASS-4 90 kilos. Cuando le das placebo ganan peso obviamente, pero cuando les pones 15 miligramos de tirzepatide logras bajar hasta 12.8% de su peso. Y recuerda que es por encima del 7% de pérdida que se comienza a revertir el hígado graso. Una maravilla de medicamento que próximamente va a llegar a nuestro entorno. Estas son las gráficas del peso corporal. Entonces en kilos pierden más o menos 12 kilos cuando les adicionas SGLT2, metformina. Si están con insulina, acuérdate que la insulina hay que advertirle al paciente que va a ganar un poquito de peso. Aún así, cuando se ponen con insulina bajan hasta un 11.7 kilos. Y más o menos el 80 al 85% de los pacientes que alcanzan 15 miligramos logran perder más del 5% de peso corporal, que era uno de los desenlaces que buscaban los autores en los distintos estudios. De acuerdo a todo esto, la evidencia clínica de esos estudios sugiere que tirzepatide ofrece una nueva oportunidad para los pacientes para reducir de forma efectiva, la hemoglobina glicada y el peso corporal en adultos con diabetes tipo 2. Es la novedad y realmente es el plato fuerte de la guía. ¿Cómo generar y tratar la hiperglicemia? Entonces, ¿cómo llegamos a una hiperglicemia? Usualmente las células alfa pueden aumentar el glucagón
También puedes hacer que haya una disminución de la absorción de glucosa en el músculo esquelético y que se quede en el plasma y haga hiperglicemia. Puedes ocasionar lipólisis para aumentar los ácidos grasos y también gluconeogénesis, o aumentar la reabsorción a nivel renal en el túbulo con torneo proximal de glucosa. Por parte de las células beta, puedes disminuir la secreción o destruir los islotes y generar disminución de la síntesis de insulina. Puedes aumentar la gluconeogénesis a nivel del hígado. Puedes aumentar o generar disfunción de neurotransmisores, o también puedes disminuir todo lo que tiene el efecto o las vías de la incretina. Ya de por sí la diabetes tiene disminución del efecto incretina. Para cada uno de estos pasos hay un tratamiento. Mira cómo todo el arsenal de medicamentos que tenemos. La primera línea, metformina, disminuye la lipólisis, aumenta o contrarresta la disminución de absorción de glucosa a nivel del músculo esquelético, disminuye la producción hepática de glucosa, etcétera. Aquí en esta gráfica ves cómo tenemos sulfonilurias, metformina, ISGLT2, tiazolinidionas, análogos del receptor del GLP-1, etcétera. Hay un arsenal muy amplio que veremos en la siguiente charla, en la parte 2 del desarrollo de la guía. Ahora si entramos en materia, vamos a hablar de la guía de la Asociación Americana de Diabetes del 2025. Toda esa introducción que les hice no está en la guía y tuvimos que hacerla porque o si no arrancamos desde esta diapositiva, y yo sé que aquí esta charla va dirigida a estudiantes, internos, residentes, y pues obviamente algunos de ellos no estamos tan familiarizados con la fisiopatología de la diabetes como quisiéramos. Entonces es importante entender todo lo que acabamos de hablar para saber que todo eso concluye que la definición fisiopatológica de la diabetes es que para la guía es un grupo de trastornos del metabolismo de los carbohidratos en los cuales la glucosa es tanto subutilizada como fuente energética, como sobreproducida por la gluconeogénesis y glucólisis inapropiadas, produciendo hiperglicemia. Es un proceso bastante complejo que ya revisamos a fondo en las últimas diapositivas, y que en realidad la piedra angular es la hiperglicemia, y así es como hacemos el diagnóstico en el 2025. Entonces, para la ADA 2025, diabetes mellitus se contempla como una hemoglobina glicada mayor o igual a 6.5%, siempre y cuando se realice en un laboratorio de confianza o por un laboratorio avalado por la NGSP o la DSCT. Si el paciente tiene en 2 o más ocasiones una glicemia en ayunas mayor o igual a 126, tiene diabetes. Si un paciente después de un test de tolerancia a la glucosa de 75 gramos a las 2 horas tiene 200 o más miligramos de glicemia, tiene diabetes. O un paciente que tenga síntomas clásicos de glicemia y que tenga en 2 ocasiones o más 200 miligramos o más de glicemia de forma al azar, sin ayuno, no necesariamente tiene que tener ayuno. Recordar que todos estos parámetros de glicemia se deberían corroborar en un segundo estudio, es decir, no deberíamos hacer el diagnóstico de diabetes solo con una glicemia basal o solo con una tolerancia postprandial mayor a 200, a menos que la glicemia sea mayor a 300, por encima de 300 ya es un criterio mandatorio de diabetes, o a menos que el paciente nos haya ingresado de nuevo con una cetoacidosis diabética o con un estado hiperosmolar. Una complicación hiperglicémica de la diabetes o una glicemia mayor de 300 no requiere confirmación de la glicemia para decir que tiene diabetes. El resto de criterios sí requiere 2 o más muestras con hiperglicemia, bien sea con la glicada, bien sea la de ayunas o bien sea la tolerancia, que nos muestren hiperglicemia con criterios de diabetes. Pero esto no es lo normal, también hay criterios de prediabetes, se sigue manteniendo el diagnóstico de prediabetes. Entonces, ¿cómo definimos una prediabetes? Una hemoglobina glicada entre 5.7 y 6.4% es prediabetes. Una glicemia en ayunas de 100 o más hasta 125 es prediabetes. O si le haces un test de tolerancia a la vía oral de 75 gramos de glicemia, si te da entre 140 a 199, tiene prediabetes. ¿Por qué es tan importante hablar de prediabetes? La prediabetes per se aumenta el riesgo cardiovascular y de complicaciones de falla cardíaca, renales o enfermedad cardiovascular.
Este análisis de más de 300.000 pacientes del Biobanco del Reino Unido sin enfermedad renal o cardiovascular de base siguió a los pacientes durante 11.1 años y los clasificó si tenían una glicemia normal de el 82% de los pacientes, si tenían prediabetes, que era el 14% de los pacientes, o si tenían diabetes tipo 2, 4% de los pacientes. Vean que es muy parecido a lo que vemos en la prevalencia mundial cuando hablamos en la segunda diapositiva tercera, que la prevalencia es 6%. Aquí tienen un poquito menos de diabetes, pero bueno, se parece un poquito a la población mundial. Luego de 11 años, los pacientes que tenían normoglicemia, el 6.6% hicieron enfermedad cardiovascular, el 1.1% falla cardíaca y el 0.1% enfermedad renal crónica. A los 11 años, los pacientes que tenían diabetes, el 17.4% tenían algún evento o desarrollaron algún evento cardiovascular, el 5% hicieron falla cardíaca, es decir, 5 veces más que la población general, y el 1.3%, 10 veces más que la población general, de hecho 13 veces más, hicieron algún grado de enfermedad renal crónica. Pero lo más impresionante de esta gráfica es el comportamiento de la prediabetes. Comparado con la población que tiene la glicemia normal, los que tienen prediabetes, que a veces la subestimamos, a 11 años el doble hicieron más eventos cardiovasculares, el doble hicieron más de falla cardíaca o hicieron el doble de fallas cardíacas, e hicieron 4 veces más enfermedad renal crónica. La prediabetes es un factor de riesgo cardiovascular y es casi tan grave como la diabetes mellitus. Es por eso que mencionaban algunos autores, que esto no lo habla la guía, cuidado, no lo habla la guía, pero hay algunos autores que opinan que el diagnóstico de diabetes debería comenzar antes, que no deberíamos clasificar a los pacientes como prediabetes, sino más bien normoglicemia o diabetes y nunca incluir prediabetes porque aumenta los desenlaces. Pero en el 2025 todavía la ADA no contempla eso. Clasifica a los pacientes como normoglicemia, prediabetes y diabetes tipo 2. Es importante recordar que el riesgo cardiovascular y desenlaces adversos de la hiperglicemia comienza antes de que el paciente desarrolle diabetes. Vean cómo en este mismo seguimiento, en los siguientes 11 años, el riesgo de presentar algún tipo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica comenzó desde los pacientes que ya tienen una glicemia mayor a 5.4%. Es decir, tener más de 5.4% ya per se es un factor de riesgo para enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Y el riesgo para enfermedad renal crónica aumentó por encima del 6.2% y el riesgo de presentar falla cardíaca está por encima del 7%. Los pacientes comienzan su riesgo cardiovascular por encima de 5.4%, el riesgo renal por encima del 6.2%, el riesgo de falla cardíaca por encima del 7%. Debemos iniciar y extremar todas las medidas para el control de factores de riesgo cardiovascular desde la prediabetes. Y mira, este seguimiento de 126 estudios que sumaron más de 10 millones de pacientes, este metaanálisis comparando normoglicemia versus prediabetes, en desenlaces como mortalidad o eventos cardiovasculares, se logró demostrar que la prediabetes aumenta un 13% el riesgo de mortalidad por cualquier causa, un 15% el compuesto de enfermedad cardiovascular, un 16% la enfermedad coronaria y un 14% el riesgo de ACV. Aumenta mortalidad y desenlaces cardiovasculares y por eso debemos hacer todos los esfuerzos para hacer un control de estos pacientes estricto de sus factores de riesgo cardiovascular. La prediabetes es todo menos una patología benigna o un pasito antes de la diabetes y no deberíamos tranquilizar tan fácilmente a nuestros pacientes. Entonces, probablemente lo que hablaban algunos autores nos mencionan que la prediabetes quizá es un estadio temprano de la diabetes y que la glicemia es un continuo. El riesgo no aparece después del 6.5% de diagnóstico de la hemoglobina glicada, aparece mucho antes y entre más alto el paciente tenga su glicemia y entre más tiempo permanezca con esa glicemia alta es mucho peor. Vean cómo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica, entre más alta la glicemia, entre más tiempo permanezca así, aumenta muchísimo el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica o falla cardíaca. Más alta su glicemia es peor.
Pero entonces, ¿cómo deberíamos hacer el diagnóstico de diabetes? ¿Qué le pedimos? ¿Tenemos hemoglobina glicada, prueba de tolerancia a la glicemia, a la glucosa o glicemia en ayunas? ¿Qué le pedimos? ¿Qué deberíamos pedir? Bueno, en términos generales, la hemoglobina glicada es la más conveniente. Esta no requiere ayuno y es más estable a lo largo del tiempo. No depende de factores como el comportamiento del paciente los días previos a la prueba. Muchos pacientes, cuando saben que le vas a pedir una glicemia o un test de tolerancia a la glicemia, se ponen más juiciosos los últimos días antes de la prueba porque toman conciencia, les da miedo que les salga alta. Entonces la hemoglobina glicada no tiene ese problema. La variabilidad de hemoglobina glicada, cuando está bien aprobada por la NGSP, ese laboratorio, esa variabilidad es menor al compararse con la glicemia basal y el test de tolerancia a la glucosa oral. Pero en términos generales, el test de tolerancia a la glucosa oral es mayor la sensibilidad y detecta más pacientes con hiperglicemia. Gran problema de la prueba de tolerancia, requiere más tiempo. Los pacientes hoy en día, pues muchos de ellos prefieren que le tomen una muestra de glicada y se puedan ir para la casa, y no que se queden 2 horas esperando en el laboratorio que le hagan la prueba de tolerancia y tomar la próxima muestra. Eso sí, la hemoglobina glicada es todo menos un estudio perfecto. No se recomienda utilizarla en pacientes que tienen alto recambio de eritrocitos, como aquellos con anemia, hemoglobinopatías, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, usuarios de eritropoyetina parenteral, hemodiálisis o pacientes que tienen infección retroviral positiva. Es importante no cambiar la dieta antes del test de tolerancia a la glucosa oral, porque esto va a aumentar cuando el paciente se pone muy juicioso. Los días antes del test de tolerancia hace un efecto paradójico y va a salir más alta de lo usual. Hay que recomendarle que coma exactamente igual que lo hacía previo a que le pedimos el estudio. Entonces, esto ya lo hablamos, cómo confirmamos el diagnóstico de diabetes. Lo primero, si el paciente ya nos llega con una descompensación tipo cetoacidosis o estado hiperosmolar, pues ya tiene el diagnóstico de diabetes confirmado, o una glicemia mayor o igual a 300. Que el paciente tenga una hemoglobina glicada, un test de tolerancia a la glucosa o una glicemia basal elevada y le hacemos un control y siguen saliendo elevadas, ya tiene el diagnóstico. Es decir, 2 o más pruebas positivas para diabetes nos dice que el paciente tiene diabetes. El problema llega cuando los pacientes llegan con un resultado que tiene diabetes y otro que no. Cuando un paciente te llega, por ejemplo, con una hemoglobina glicada alta y una glicemia basal en ayunas normal, tú desempatas, digámoslo así, con repitiéndole la prueba, pero le repites la que le haya salido más alta. Es decir, que si nuestro paciente llegó con una hemoglobina glicada normal, pero una glicemia en ayunas, digamos de 150 mayor o igual a 126, repítele en una segunda ocasión nuevamente una nueva glicemia basal en ayunas porque fue la que le salió positiva o elevada. Si el paciente tiene un resultado limítrofe o en rango de prediabetes, mejor dicho, le repites la prueba en 3 a 6 meses. Siempre que te salga un resultado dudoso y no concuerde con la clínica, por ejemplo, un paciente que te salga con prediabetes y tiene, por ejemplo, enfermedad renal crónica con proteinuria y retinopatía, plantéate más bien que hubo un error en la toma o que se tomó un momento no preciso. Nos damos mucho cuenta en la revista, cuando pasamos revista, una nacional, militar, nos damos mucho cuenta que los pacientes, por ejemplo, salen de un postoperatorio y le hacen una hemoglobina glicada y sale bajita, y cuando tú miras estaba en 8.3 hace 3 meses. Entonces ten cuidado con esas excepciones a la hemoglobina glicada, porque marca mucho la diferencia. A veces le hacemos la hemoglobina glicada a un paciente un postoperatorio que tuvo un sangrado, una paciente posparto. Entonces hay que tener cuidado con esos falsos negativos de la hemoglobina glicada, sobre todo con ese estudio. Entonces, una vez tienes el diagnóstico de diabetes, tienes que saber si es tipo 1, tipo 2, gestacional, o si es de otro tipo monogénica. Entonces, si bien es cierto que la guía solo en este algoritmo nos habla de que todo paciente adulto debemos sospechar que tiene una diabetes tipo 1, nos hacen un llamado de que los pacientes con diabetes tipo 2 se están viendo hoy en día muy jóvenes. Y de la misma forma hay algunos pacientes con diabetes tipo 1 que llegan a su etapa adulta, 30, 40 años,
y hasta ahora se les hace el diagnóstico. Así que nos podemos equivocar si solo decimos que un paciente que porque es obeso y tiene diabetes tiene tipo 2 y que si es flaco y relativamente joven tiene tipo 1, eso tiene sus posibilidades de error. Entonces está el algoritmo para saber si tiene tipo 1, tipo 2 o una MODI o una monogénica o una diabetes distinta a la tipo 1, tipo 2. Pero de entrada nos dicen que para pensar siempre en todo paciente adulto con diabetes debemos hacernos la mnemotecnia de AABBCC. A de edad, menos de 35 años. A de autoinmunidad, si tiene antecedentes de autoinmunidad, tiroiditis por ejemplo, deberíamos buscar tipo 1. Que tengan un B de índice de masa corporal menor de 35, que tenga un antecedente familiar, la otra B de antecedente familiar. También recuerden, los pacientes que tienen autoanticuerpos tienen una alta probabilidad de ser heredados. Cuando inicien los tratamientos antidiabéticos orales no mejore el paciente en el control 3 a 6 meses después y de hecho empeore y que garantice su adherencia. O que tenga algunas comorbilidades que favorezcan una diabetes, como por ejemplo inhibidores del punto de chequeo, que acuérdate, como vimos en el video de guía de cardio-oncología, que los inhibidores del punto de chequeo pueden aumentar el riesgo de enfermedades autoinmunes, de hecho lo generan muy rápidamente, y que esto es un criterio para pensar en miocarditis o en este caso de diabetes tipo 1. Entonces todo paciente con diabetes de adulto deberías hacerle el AABBCC para que no se te pase ninguna diabetes tipo 1 de diagnóstico tardío. Entonces, un paciente en quien sospechamos basados en el AABBCC deberíamos contemplar si tiene diabetes tipo 1. Lo primero es hacerle anticuerpos, ¿cierto? A todos estos pacientes le vamos a pedir anticuerpos. ¿Cuál le pedimos? Unos anticuerpos antidecarboxilasa del ácido glutámico, anti-islote o anti-insulina. Nos van a dar en su mayoría todos los pacientes que tienen diabetes tipo 1, pero no podemos perder de vista que aproximadamente el 5 al 10% de los pacientes con diabetes tipo 1 tienen anticuerpos negativos, porque hay anticuerpos que hoy en día no se han identificado. Entonces le pedimos el set de anticuerpos para diabetes tipo 1, acuérdate, GAT o anti-islote, anti-insulina. Si no salen positivos, pues ya tiene diabetes tipo 1 y ya todo esto no sirvió y tipo 1 y le tienes que iniciar la insulina. Pero digamos que salió negativo y tú tienes una alta sospecha, digamos que el paciente tiene 20 años y no es obeso y además tiene un antecedente familiar de diabetes. Entonces en ese caso miramos su edad. Si tiene menos de 35 años, nos planteamos dos posibilidades: que tenga una diabetes tipo 1 o que tenga una diabetes monogénica. Usualmente las diabetes monogénicas suelen tener hemoglobinas glicadas menores de 7.5%, familiares, padre con diabetes, quistes renales, lipodistrofia, madre con sordera, resistencia a la insulina severa o no tienen obesidad. Si tiene alguna de esas presentaciones, deberías pedirle un péptido C. Si el péptido C es mayor de 200, quiere decir que produce insulina. Y si produce insulina, debe tener una diabetes monogénica. Acuérdate que el péptido C es una parte de los, los progenitores de la insulina. Entonces apenas se sintetiza la insulina, ella no sale así como insulina, no se sintetiza propiamente como insulina. Primero se genera una proinsulina y luego la proinsulina y luego la insulina. Este péptido C hace parte de la proinsulina. Si tú mides péptido C, sabes que si están altos es porque el paciente está produciendo preproinsulina, y si está produciendo preproinsulina todavía tiene islotes beta, todavía sintetiza y no es una diabetes tipo 1. Entonces, si el péptido C es menor de 200, tiene diabetes tipo 1. Si el paciente tiene más de 35 años y no nos cuadra para una diabetes tipo 2, no tiene obesidad, acuérdate, el 84% son obesos, el 78%, perdón, no tiene hipertensión, 84% tiene hipertensión, no tiene antecedentes familiares, no nos queda claro, es decir, no tiene las presentaciones usuales, deberíamos considerar hacerle un péptido C. En todo paciente que tengamos adulto con diabetes y que tengamos sospecha de diabetes tipo 1, le podríamos pedir un péptido C.
Si está menor de 200, este paciente tiene diabetes tipo 1. Si está mayor a 600, este paciente tiene diabetes tipo 2. Sobre todo si tiene más de 3 años de duración de su diabetes. Si sigue produciendo más de 600 picomoles por litro de péptido C, tiene diabetes tipo 2. Pero si el paciente tiene entre 200 y 600, se considera indeterminado y se lo repetimos a largo plazo, 3, 5 años. Obviamente, pues tienes que mirar que si el paciente no está mejorando con antibióticos orales, pues no vas a esperar 5 años con antibióticos orales. Pues probablemente no solo tendrás que repetir el péptido C antes, sino interconsultarlo al que sabe de esto, el endocrino. Entonces, hablemos de diabetes tipo 1. No hablamos de la fisiopatología en la introducción de la charla, que no tiene mucho, o no es lo que nos habla la guía, pero era necesario para la introducción, porque ellos nos introducen esta tablita que básicamente nos resume mucho lo que pasa en una diabetes tipo 1. Entonces el paciente va avanzando de estadio 1 a estadio 2 a estadio 3. En el estadio 1 de la diabetes tipo 1 el paciente tiene anticuerpos, pero todavía tiene normoglicemia y no tiene síntomas. Si tú le haces autoanticuerpos para insulina, van a salir probablemente positivos, salvo el 5 al 10% de los pacientes. Y estos pacientes, sus glicemias son completamente normales. Luego pasan al estadio 2. Allí tienen los anticuerpos, siguen siendo positivos y ya están haciendo prediabetes. Los pacientes estadio 1 tienen un 44% de riesgo de hacer diabetes a 5 años. Y los que tienen estadio 2 tienen un 75% de riesgo de tener diabetes a 5 años. Y ya entran en estadio 3 cuando la diabetes propiamente dicha con autoanticuerpos. Estos pacientes requieren insulinas, no requieren terapias orales para diabetes. Entonces, ¿cuándo yo debo buscar diabetes? ¿Cuándo debo hacer un estudio de diabetes? Lo primero, todo paciente que te llegue de aquí en adelante en tu vida con sobrepeso, haz de estudio para diabetes. Ellos nos van a dar algunos criterios. Entonces, un paciente que tiene sobrepeso, deberías pedirle una hemoglobina glicada, una glicemia basal en ayunas o un test de tolerancia a la glucosa oral. Si tiene algún familiar con diabetes, recuerda, herencia 30 al 70%. Si tiene una historia de enfermedad cardiovascular activa, entonces pues de una vez aprovecha y mira si tiene diabetes. Si tiene hipertensión, si tiene dislipidemia, si tiene síndrome del ovario poliquístico, si tiene inactividad física, o si tiene otra condición como obesidad, como signos de resistencia a la insulina como acatosis nigricans, o si tiene esteatosis hepática o hígado graso. En esos pacientes debería, si tienen además sobrepeso, pedirles, pero pues digamos que eso es importante que te los aprendas para algún examen que tengas en la vida, porque ellos nos dicen que nosotros los latinos somos una población de alto riesgo de diabetes, y que el hecho de que el paciente tenga sobrepeso, si pertenece a alguna de esas etnias, como nosotros, latinos, debería hacerse siempre tamizarse con una glicemia. Aquí hay algo muy curioso, es que hablan de afroamericanos, de raza, pero más adelante van a ver que hablan algo muy curioso de las razas y su opinión acerca de qué es una raza y que no deberíamos utilizarla para hacer ciertos cálculos. Pues ya lo veremos más adelante, que es algo muy interesante y muy curioso de esta guía, bastante curioso. Las personas con prediabetes deberían hacérseles estudios cada año para mirar si ya tienen diabetes o no. Las personas quienes fueron diagnosticadas con diabetes gestacional cada 1 a 3 años debería buscárseles diabetes mellitus. Bueno, diabetes, ellos ya hablan solo de diabetes. Por lo general, si el paciente no tiene nada y es completamente sano, a partir de los 35 años deberíamos hacerle estudios para diabetes. Si salen normales, se pueden repetir máximo con intervalos de 3 años. Cada 1 a 3 años deberías repetirlo. Y en individuos de alto riesgo en general, que es personas con retrovirus positivos, medicamentos que hagan exposición de alto riesgo a diabetes, como por ejemplo los inhibidores del punto de chequeo, evidencia de enfermedad periodontal, historia de pancreatitis, también deberían ser vigilados de forma cercana. ¿Qué medicamentos deberían requerir además de los inhibidores del punto de chequeo para monitorización de diabetes? Los corticoides. Los corticoides generan hiperglicemia, así como las tiazidas, las estatinas, los antipsicóticos de segunda generación y algunos antirretrovirales. Antes de que aparezcan los conspiranoicos acerca del uso de estatinas e hiperglicemia, hay que saber que las estatinas
son los medicamentos quizá después del ASA que han salvado más vidas en la historia de la humanidad. Y que por cada 39 puntos que tú le bajas de LDL, por ejemplo, a los pacientes, le bajas un 21% los desenlaces cardiovasculares mayores. Es por eso que al reducir ese porcentaje tan importante por cada 33 y entre más baja el riesgo cardiovascular, el que te eleven un poquito la glicemia no justifica evitar estatinas cuando el paciente tiene el beneficio cuando las va a recibir. Otros escenarios que nos menciona la guía de diabetes, los pacientes que tienen pancreatitis y se destruye su páncreas, es recomendable hacer un tamizaje para diabetes 3 a 6 meses después de la pancreatitis aguda, y si es una pancreatitis crónica le haces cada año estudios de diabetes. Evitar terapias relacionadas con incretinas en pacientes con antecedentes de pancreatitis y de PP4 y análogos de GLP-1, porque hay algunas señales que sospechan de que puedan generar alguna pancreatitis, pero realmente esto es controvertido. Diabetes relacionada con la fibrosis quística, recordar que el 20% de los pacientes adolescentes y 40% de adultos con fibrosis quística ya tienen diabetes. Entonces realizar no con hemoglobina glicada porque es poco sensible, sino con un test de tolerancia a la glucosa oral a los 10 años de edad, unas pruebas para diabetes. Y pacientes que estén post-trasplantados, pues se les hace antes del trasplante y después del trasplante test de tolerancia a la glucosa. Y el riesgo de diabetes no debería por qué hacernos elegir distintos inmunosupresores. No, se elige el inmunosupresor que el paciente necesite y ahí ya vamos controlando su glicemia, porque es más importante la supervivencia y la sobrevivencia del injerto a hacer el diagnóstico de diabetes definitivamente. Vamos a hablar un poco de diabetes gestacional. El tamizaje de diabetes debe hacerse en 4 escenarios. En la valoración preconcepcional, cuando la mujer va a la consulta con ginecología, con medicina interna, con cardiología, medicina general, medicina familiar, y dice que quiere quedar embarazada, ahí deberíamos aprovechar para buscar diabetes. Si la paciente llega ya embarazada y nunca le han hecho pruebas, antes de la semana 15 deberíamos hacerle para ver si la paciente tenía diabetes antes de la gestación. Siempre deberíamos hacer a la semana 24 o 28 pruebas para diabetes gestacional. Y a las 4 a 12 semanas posparto de una paciente con diabetes gestacional deberíamos mirar si ya quedó con diabetes. Digamos que hacer el diagnóstico de diabetes gestacional es muy importante porque genera un riesgo para la madre y para el neonato, toda vez que los neonatos de madres con diabetes gestacional tienen más riesgo de macrosomía, preeclampsia, trauma del canal del parto, muerte perinatal. Y al parecer este riesgo no inicia desde una hemoglobina glicada de 6.5%, sino de 5.7%. Durante el embarazo no se recomienda intentar buscar diabetes con hemoglobinas glicadas, ellas tienen un alto recambio eritrocitario, además que tienen anemia. Es por eso que siempre se van a recomendar las pruebas de tolerancia oral, ya lo veremos cómo se hacen. Y la hemoglobina glicada solo se reserva para estadios tempranos del embarazo, en donde todavía no hay anemia y no hay tanto recambio de eritrocitos, pero es más para buscar si la paciente ya tenía una diabetes que no había sido diagnosticada previo a su embarazo, no tanto para diabetes gestacional. Entonces, entre la semana 24 y 28 tenemos que hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Cómo lo hacemos? Hay 2 estrategias, la estrategia de un solo paso o la estrategia de 2 pasos. La estrategia de un solo paso, le haces una prueba de tolerancia a la glicemia oral. Entonces la paciente primero tiene que llegar en ayunos. Primer problema de la estrategia de primer paso. Hay mujeres que no les gusta hacer el ayuno. Entonces tiene que llegar en ayunos. Primer requisito de la prueba. Si la glicemia es mayor de 92, tiene criterio de diabetes gestacional. Y luego le administra 75 gramos. Si la glicemia en la primera hora de glucosa, ¿no? 75 gramos de glucosa. Si a la hora esta materna tiene más de 180 miligramos de cilitro de glicemia o a las 2 horas más de 153, tiene diabetes gestacional. El ayuno requerido es de 8 horas. La estrategia de 2 pasos, que para algunas instituciones es más atractiva, es que a la materna sin ayuno le pides que haga una prueba de tolerancia a la glucosa, pero ya no con 75 sino 50 gramos. Y a la hora le repites la glicemia. Puedes coger cualquier punto de corte. Si tiene mayor o igual a 130, 135 o 140, elige el punto de corte que tú quieras. Si tiene por encima de esos puntos de corte la glicemia, le haces ahora sí la prueba definitiva. Y es una prueba de tolerancia a la glucosa oral de 100 gramos.
Entonces los puntos de corte es que si está mayor o igual a 95 en ayunas, aquí ya requiere ayuno, perdón. Si tiene una glicemia mayor o igual a 95 en ayuno, o a la hora más de 180, o a las 2 horas más de 155, o a las 3 horas, o sea, ahí la vas a tener 3 horas, mayor o igual a 140, tiene diabetes gestacional. ¿Qué hacemos con una prediabetes? Hablemos un poco del tratamiento de la prediabetes. Recordar que es una patología con alto riesgo cardiovascular, falla cardíaca, enfermedad renal crónica. Y ante los pacientes con prediabetes se puede enlentecer un poco que le aparezca diabetes más adelante con medidas que son muy sencillas. Reducir la ingesta de carbohidratos a una más saludable. Promover una pérdida de al menos 7% del peso corporal en 6 meses. Este porcentaje de pérdida de peso también disminuye la cantidad de grasa ectópica y disminuye la gluconeogénesis. Le pedimos que haga ejercicio moderado de más de 150 minutos a la semana. Esto es más o menos 20 a 30 minutos diarios, pero que nunca pase más de 2 días sin hacer ejercicio. Y tiene que dormir bien. Esto es un plato fuerte de la guía. El sueño es muy importante, no solo la cantidad, no solo tiene que ser 6 a 9 horas, tiene que ser en la noche y además tiene que ser temprano. El paciente que tiene un sueño temprano le va mucho mejor y tiene menos riesgo de hacer diabetes que aquellos pacientes que se acuestan a dormir tarde. En cuanto al ejercicio, vamos a mencionar que la actividad recomendada es 150 minutos o más a la semana de ejercicio, pero que si el paciente hace ejercicio muy intenso, pueden ser solo 75 minutos a la semana de ejercicio. Esto logra reducir en un 44% la aparición de diabetes en el estudio de DPP. Lograr la actividad de más de 150 minutos por semana consume más o menos 700 kilocalorías por semana y a esto tiene que estar asociado a una reducción en la ingesta calórica diaria de 500 a 1000 kilocalorías por día. Si tú lo logras con el paciente va a perder más o menos 500 gramos cada semana. Se recomienda una reducción de calorías diarias a expensas de disminución en el porcentaje de grasas. Las grasas deberían ser casi nulas en las dietas de los pacientes con prediabetes. Y recordarle al paciente que por cada kilo que pierda de peso va a reducir un 16% la probabilidad de que haga diabetes en los siguientes 3.2 años. ¿Cuándo deberíamos hacer la intervención farmacológica? Todo paciente con una hemoglobina glicada de mayor o igual a 6% o un índice de masa corporal mayor o igual a 35 kilogramos por metro cuadrado deberíamos iniciar la metformina, porque esta es costo efectiva y disminuye el riesgo en un 50% de tener diabetes en los siguientes 10 años. De hecho, deberíamos considerarla en pacientes con prediabetes y antecedente de diabetes gestacional. También es importante que si le pones metformina cada año deberías buscar déficit de vitamina B12 porque disminuyen la absorción a nivel gastrointestinal de B12 cuando están tomando metformina. Es importante que recuerdes siempre que por ninguna razón contraindiques una estatina por miedo a que se eleve la glicemia del paciente. Las estatinas disminuyen desenlaces cardiovasculares y disminuyen mucho más el riesgo cardiovascular que cualquier elevación leve que suelen ocasionar las estatinas. La elevación de glicemia per se no es una contraindicación para estatinas. Entonces, comenzamos un poquito con el abordaje no farmacológico y es que es multidisciplinario, multifactorial y hay que recomendarle muchas cosas en nuestra consulta a nuestros pacientes. Siempre llegan cargados de preguntas y es importante tener buena relación con ellos porque tenemos que recomendarle que va a ser más de 150 minutos a la semana de ejercicio moderado intenso o por lo menos que sude. El paciente va a preguntar qué tanto es moderadamente intenso y la guía dice al menos si tú logras sudar con tu ejercicio ya eso es moderadamente intenso o ejercicio muy intenso mayor o igual a 75 minutos por semana. Y nos va a preguntar que si va a hacer ejercicio con pesas, que si está prohibido. Le vamos a decir que no, que de hecho es recomendable porque las contracciones musculares aumentan hasta en 100 veces el consumo de azúcar. Tiene que hacer 2 a 3 días a la semana ejercicio con peso. Ejercicio de fuerza se llama eso. También tenemos que decirle al paciente que esa actividad física va a evitar que haga sarcopenia. Es probable que nos diga que él es obeso, entonces que tiene buena masa muscular, pero hay que recordarle que hay algunos pacientes, sobre todo los frágiles, que puede que tú los veas obesos, pero ellos no tienen masa muscular, lo que se llama la obesidad sarcopénica. El ejercicio debe evitar esa obesidad sarcopénica porque se asocia a peores desenlaces.
También hay que recordarle que el ejercicio de fuerza es tan importante como el ejercicio de resistencia, siempre y cuando su organismo, sus articulaciones y músculos se lo permitan. Que el sueño no solo es importante que sean 6 a 9 horas, también es importante que sean las noches, que evite situaciones que lo hagan despertar cada tanto, que no debería tener medicamentos para el sueño, deberíamos hacer un esfuerzo por buscar apnea del sueño. Y por el cronotipo de sueño, ellos tienen dos cronotipos, el búho de la noche, que es el paciente que se acuesta tarde, y el otro es el pajarito que se duerme temprano. El pajarito que se acuesta temprano le va mucho mejor en cuanto al riesgo de diabetes a largo plazo. Se le pide al paciente que camine lo que más pueda, ya saben lo que dice la American Heart Association, si no puedes correr, trota, si no puedes trotar, camina, si no puedes caminar, arrástrate al menos, pero muévete como sea. A ellos se les debe recordar que por lo menos 500 pasos por día, un incremento de solo 500 pasos en su rutina diaria, va a disminuir un 2 al 9% la morbilidad cardiovascular en los siguientes años, y que trate cuando camine que camine rápido, porque una caminata de 5 a 6 minutos rápido es equivalente a menos de 4 años de más o aumentar la expectativa de vida aproximadamente 4 años. Y se le pide que eviten lo posible permanecer sentado o sedentarismo. Pasemos a la monitorización de diabetes. Es muy curioso que la guía, antes de hablarnos de tratamiento, nos habla de monitorización. Entonces, luego de que le haces el diagnóstico de diabetes a un paciente, tenemos dos clases de pacientes. El primero, que está con tratamiento oral. Este lo podemos controlar con hemoglobinas glicadas y se pueden solicitar al menos 2 veces por año. Ahora, si tú le haces algún ajuste en el tratamiento, le puedes pedir la hemoglobina glicada a los 3 meses para mirar el resultado al ajuste del tratamiento. Pero cuando no le haces ajustes, puede ser cada 6 a 12 meses. Si el paciente tiene insulina o tiene alto riesgo de hipoglicemia, que ya lo veremos más adelante, le solicitas glucometría según los horarios o monitoreo continuo de glucosa, una novedad en la guía. Entonces, ¿qué hay que hablar de la hemoglobina glicada? La hemoglobina glicada te va a hablar del promedio de la glicemia en los últimos 2 a 3 meses. Al lado derecho está la tabla de la pregunta infaltable de la Morning Report o de la entrega de turno del hospital militar. Entonces mira que ahí a la derecha están, dependiendo de su hemoglobina glicada, en cuánto estaba la glicemia más o menos. Eso te lo van a preguntar ahí en las revistas. Pero simplemente, claro que cuando está por encima del 7%, su glicemia estuvo por encima de 154, bueno. Pero cuando ya está por encima del 8% está muy alta, por encima de 180, estos pacientes ya están comenzando a entrar en un muy alto riesgo de que tenga todas las complicaciones asociadas y tenemos que actuar prontamente que esté por debajo del 7% en la mayoría de los pacientes, aunque hay excepciones como veremos más adelante. Entonces la hemoglobina glicada es un control crónico, más o menos de los últimos 2 a 3 meses de la glicemia. Pero tienes que saber que hay falsos negativos, hay falsos normales. La hemoglobina glicada te puede salir normal y te puedes equivocar en pacientes con altos recambios eritrocitarios, anemias hemolíticas, cualquier tipo de anemia, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, transfusiones recientes, enfermedad renal crónica, embarazo, hemoglobinopatías. Importante solicitar cada 6 a 12 meses o cada 3 meses si le estás haciendo ajustes al tratamiento. No informa la variabilidad glicémica y puedes tener pacientes con hemoglobinas glicadas altas que te están haciendo hipoglicemias. Y hay otras opciones cuando te aparecen estos, excepto, no quiere decir que esté todo perdido, todavía tienes algunas opciones. La guía en general nos recomienda 2 opciones cuando no puedes pedir una hemoglobina glicada por contraindicaciones. Y una es la fructosamina y otra la albúmina glicosilada. Pero la guía se queda hasta ahí, no habla más. Dice, puedes pedirle eso. Si no le puedes poner una hemoglobina glicada porque tiene falsos negativos, pídele fructosamina o albúmina glicosilada. Y hasta ahí se quedó. Pero afortunadamente digamos que hay alguna evidencia que nos habla de la albúmina glicosilada. De hecho hay un estudio muy interesante en la Universidad de Caldas que nos habla de la albúmina glicosilada, que les recomiendo se lean. Entonces la albúmina glicada nos habla, o para poder hablar de albúmina glicada, nos dice que la glicación es un proceso no enzimático por el cual la glucosa reducida se une a una proteína. De ahí a que algunos hablan de hemoglobina glicada, no glicosilada.
La glicosilación, a diferencia de la glicosilación requiere un proceso enzimático, la glicación no. Es por eso que algunos hablan de albúmina o hemoglobina glicada y no de hemoglobina glicosilada. Entonces, cuando tú ves el producto final de la glicación de una proteína, a estas nuevas proteínas glicadas se les denomina fructosamina. Antes de la fructosamina pasan por un proceso que se llama ketamina, que no tiene mucho que ver con el anestésico. La fructosamina indica la concentración de proteínas glicadas en el organismo. Si tú logras medir la fructosamina, indica qué tanto grado de glicación tienen las proteínas en el organismo, pero esto tiene un problema, es muy variable, no está estandarizado y además las proteínas totales en el organismo son muy variables. Esto incluye los anticuerpos, por ejemplo. Los anticuerpos son bastante variables y ahí también se incluyen proteínas como la hemoglobina, bilirrubinas, por ejemplo. Entonces, al ser muy variables, no hay un punto de corte tan definido y tan estandarizado. Y por eso algunos utilizan solo la albúmina o el porcentaje glicado de albúmina. La albúmina es el 60% de esas proteínas glicadas y se mide esas proteínas y se toma un rango. La albúmina glicada tiene un gran problema. No dura 2 a 3 meses como suele durar la hemoglobina en los eritrocitos, sino que la vida media de la albúmina es de 15 a 20 días y por ello tendremos que estar repitiendo la albúmina glicada cada 15 a 20 días porque cambia muy rápido. Entonces vean cómo el 50% de la albúmina glicada que tenemos medido corresponde a los últimos 15 días, el 25% de los últimos 30 días y por ahí el 25% de los últimos 2 meses. No es un buen marcador crónico. En cambio, la hemoglobina glicada, esto es pregunta de examen y de revista, el 50% se debe a lo que pasó en los últimos 30 días, el 25% de los últimos 60 días y el 25% de los últimos 120 días. Gran problema de la albúmina glicada, es un marcador más bien agudo, no nos sirve para un control tan crónico. Otro gran problema que tenemos con la albúmina glicada, no hay un punto de corte definido. La sensibilidad varía dependiendo si utilizamos 14.3%, 15.5%, 14.9% y no se han puesto de acuerdo cuánto es un buen punto de corte. Entonces no hay un punto de corte como tan estandarizado, ni siquiera la guía nos lo ofreció y es por eso que es difícil poder hacer un seguimiento apropiado con albúminas glicadas. Utilízalo solo cuando la hemoglobina glicada esté contraindicada y trata de tener el punto de corte utilizado en tu región. Entonces, ¿cuáles serían las metas de hemoglobina glicada o glicosilada? Digámoslo aquí en adelante glicosilada para evitar confundirnos. La hemoglobina glicosilada en general, en todos los pacientes con diabetes en general, cuando es un adulto, cuando es funcional, cuando es el paciente de novo, debería estar menor del 7%, pero se van a dar cuenta que esto es variable. Entonces, podemos ser más estrictos o menos estrictos dependiendo cada paciente. Si este paciente con diabetes es un paciente fitness, que hace ejercicio, que está bien de peso, que se mueve, que es activo, que es juicioso, que no ha hecho hipoglicemias, ese paciente y que es de nuevo y que lleva poquito con su diabetes, este paciente se puede intentar buscar menos de 6.5%. Si el paciente ya no es adulto, sino de pronto está entrando en sus 70, 80 años, probablemente si es un abuelito activo, que los existe y son muy frecuentes hoy en día, la meta se puede ser un poquito más laxa, 7.5%. Si ya es de pronto un abuelito más sedentario, un paciente anciano más sedentario, podríamos utilizar una meta de 8%. Si el paciente está postrado y de pronto su expectativa de vida no es la mejor, y si ya estamos reorientando su esfuerzo terapéutico, no hay necesidad de estar haciendo hemoglobinas glicadas. ¿Para qué? Si de pronto lo que estés haciendo le vas a alterar su calidad de vida. Ahí tienes que individualizar. Entonces, cuando te vuelves muy estricto, cuando el paciente lleva poquito con su diabetes, cuando casi no ha hecho, cuando no tiene riesgo de hipoglicemia, cuando no ha hecho hipoglicemias previamente, cuando la carga de medicamentos y costos es baja. Los costos de los medicamentos es algo muy importante para esta guía. No todos los pacientes, ellos por allá en sus sistemas, algunos de ellos tienen que costearlo. En nuestro medio, bueno, salvo algunas cosas que han pasado, pero digamos que en nuestro medio los pacientes están cubiertos por un seguro que les cubre sus medicamentos, pero digamos que siempre para esta guía es importante siempre tener en cuenta los costos, porque los medicamentos para diabetes son costosos.
Si el paciente no tiene complicaciones cardiovasculares y no tiene comorbilidades, puedes hacerte muy estricto con él y buscar menos de 6.5%. Pero si el paciente ya lleva larga data con su diabetes, tiene hipoglicemias recurrentes, tiene riesgo de hipoglicemia, ya tiene muchos medicamentos o de pronto tiene complicaciones ya claramente establecidas de diabetes o tiene ya un pronóstico ya no tan bueno, probablemente puede ser más flexible y dejarle metas más altas de hemoglobina glicada. También puedes hacer un monitoreo continuo de glucosa, el famoso dispositivo conectado a tus dispositivos electrónicos que te da un monitoreo continuo de glicemia, bien sea todo el tiempo o por 14 días. Ese monitoreo que vemos aquí, el paciente se pone su dispositivo, le va monitorizando su dispositivo móvil, por ejemplo, le va a decir cuánto tiempo permanece en las metas, cuánto tiempo hace hipoglicemia, cuánto tiempo su glicemia estuvo por encima del rango y cuando su rango de por encima de las metas estuvo muy alto. Entonces, ¿cómo define el dispositivo que estás en metas? Si tu glicemia estuvo entre 70 y 180, dice estuviste dentro del rango terapéutico. Si estuvo por encima de 180, dice estuviste por encima del rango terapéutico. Pero si estuvo mayor a 250, estuviste muy por encima del rango terapéutico. E hipoglicemia lo definen como menos de 70. Entonces, para hablar con paciente con diabetes y con monitoreo continuo, para decir que está bien controlado, el rango terapéutico, el tiempo en rango debería estar mayor al 70%. El tiempo por encima del rango debería ser menor al 25%. Y ese 25% menos del 5% debería estar mayor a 250 miligramos de decilitro. Y el tiempo en hipoglicemia o tiempo por debajo del rango menor de 70 debe ser menos del 4%. Si el paciente es anciano, esa meta debe estar menor al 1%. Eso puede cambiar un poco. Digamos que los pacientes mayores, esos puntos de corte varían un poco, pero en general se acepta que un tiempo en rango debería ser mayor al 70%. La guía misma nos pone un ejemplo. Entonces vean este ejemplo con diabetes. Es un paciente que te llega y te dice que el tiempo por encima del rango estuvo en un 44% y muy alto, por encima de 250 el 20%. Solo el 46% estuvo en metas y te va a decir que el 10% de su tiempo estuvo en hipoglicemia. Este paciente está muy mal controlado y tenemos que hacer todo lo necesario para que esto se corrija primero y después se corrija esto de aquí arriba. Y entramos entonces a hablar de hipoglicemia. La hipoglicemia en diabetes se define como una glicemia menor a 70 miligramos de decilitro. Y es importante clasificarla en nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Nivel 1 es cuando la glucosa está menor de 70, ¿cierto? Pero por encima de 54 más. Un nivel 2 es toda glicemia que esté por debajo de 54, pero que no cumple con el grupo 3. Y el nivel 3 es un episodio de glicemia, independientemente del rango, pero que haya requerido ayuda para mejorar su glicemia, ayuda por un tercero, y que se esté caracterizado por alteración del estado mental o estatus físico, que requiera asistencia para corregir su glicemia, independientemente de la glicemia. O sea que si tú tienes 52 y estás inconsciente y requieres dextrosa para mejorar eso, ya es un nivel 3. Y si tienes 69 pero estás, por ejemplo, convulsionando y necesitas que te pongan algo de glicemia o glucosa, también es nivel 3. Que el paciente tenga alteración del estado mental o estado físico y que requiera asistencia, definen el nivel 3 independientemente del grado de hipoglicemia. ¿Por qué es menos de 70 el criterio para hipoglicemia? Porque es el rango a partir del cual la respuesta adrenérgica deja de contrarrestar la glicemia baja. Y 54 es nivel 2 o menos de 54 es nivel 2, porque ese es el rango en donde aparecen los síntomas neuroglicopénicos. Importante que independiente del nivel de glicemia, cuando hay necesidad, cuando hay alteración del estado de conciencia o alteración del estado físico o requerimiento de glucosa, eso se asocia a mayor mortalidad. Todos los pacientes con diabetes deben ser evaluados en cuanto a su riesgo de hipoglicemia al menos anualmente. En cada consulta debemos evaluar si el paciente presentó hipoglicemia y si es o no asintomática. ¿Por qué? Porque algunos pacientes con hipoglicemia, cuando se repite la hipoglicemia muchas veces o cuando tienen disautonomías, se consideran pacientes no conscientes de hipoglicemia, así es como se definen.
y esos pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad y de hipoglicemias. Entonces, ¿cómo determinamos el riesgo de hipoglicemia en el 2025 según la ADA? ¿Necesitamos un criterio mayor o muchos criterios menores? Criterios mayores: que el paciente haya tenido en los últimos 3 a 6 meses hipoglicemias nivel 2 o 3. Que el paciente esté con terapia de insulina intensiva, es decir, que requiera más de una dosis de insulina al día, que esté con infusión continua de insulina, o que esté con combinación de insulina más sulfonilurias. Aquellos pacientes que tienen poca conciencia de sus episodios de hipoglicemia, aquellos pacientes que tienen enfermedad renal en estadios avanzados. Acuérdense que el riñón hace parte del 25% de la gluconeogénesis y que cuando pierden la función renal y están en estadio avanzado, estadio 5, estos pacientes tienen más riesgo de hipoglicemia porque no tienen de dónde formar más glucosa. O alteraciones cognitivas o demencia que le impidan ir a consumir glucosa cuando tienen todos los síntomas neuroglicopénicos. Otros factores que son factores menores, que tengan múltiples episodios a lo largo de los últimos semanas, meses de hipoglicemia nivel 1, que tenga al menos una dosis de insulina basal, que tenga 75 más años, que sea mujer, que tenga una alta variabilidad glicémica, que tenga, o sea, que varíe entre la noche y la mañana más de 50 la gluco, que tengan polifarmacia, que tengan enfermedad cardiovascular, que tengan enfermedad renal crónica, pero no en estadio 5, pero sí una tasa de filtración menor de 60, que tengan neuropatía, retinopatía, depresión o enfermedades mentales severas. Otros factores de riesgo: que no se alimente bien. Esto es importante. Hay algunas clínicas que valoran al paciente y les hacen todo muy bien, pero mandan al paciente a la casa con insulina basal, bolos, semaglutide y SGLT2, y el paciente cuando vas y miras, pues tal vez ni siquiera tiene dónde dormir. Entonces eso puede hacer que el paciente no coma y se siga aplicando todos sus medicamentos el mesecito que les dura la fórmula y hace hipoglicemia. Que tenga pobres ingresos, que no tenga dónde quedarse ese pobre paciente. Si tiene de pronto, si hace ayunos religiosos, eso no lo vemos tanto nosotros, pero si hay algunas religiones que hacen ayunos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, el Ramadán y todos estos ayunos que hacen perdón, aumentan el riesgo de hipoglicemia, o que no esté asegurado, o que haya un problema político, social, por ejemplo. ¿Cómo hacemos el tratamiento de la hipoglicemia? Entonces, glicemia, una glucometría que nos dé menos de 70, con o sin síntomas. Independientemente de ello, le debemos administrar 5 a 10 gramos de glucosa. Siempre es importante que cuando le vas a poner esa glucosa no puede ser a expensas de grasas o proteínas, porque esto no se absorbe bien. De hecho, pueden aumentar la producción de insulina y empeorar la hipoglicemia. Y preferiblemente estos carbohidratos no deberían ser sólidos, deberían ser líquidos. Y si el paciente hace la hipoglicemia durante el deporte, quizá necesitas más de los 10 gramos, aunque no establecen cuánto. Entonces lo ideal sería glucosa líquida, 5 a 10 gramos, depende pues lo que le vas a poner, tienes que mirar que sean 5 a 10 gramos. Si de pronto tienes los medios y tu sistema de aseguramiento o los recursos del paciente lo permiten, en vez de administrar 5 a 10 gramos de glucosa, le podrías poner glucagón, 1 miligramo intramuscular o 0.5 miligramos intravenoso como una opción. Y esto es en pacientes que no desean corregir con carbohidratos sus hipoglicemias, pacientes con alto riesgo de hipoglicemia. Y se recomienda formular al menos un pen de glucagón en todos los pacientes con alto riesgo de glicemia, pero hay que recordar que esto no siempre es posible en todos los sistemas de aseguramiento de salud, porque es algo, digamos, el costo podría, aunque esto no se compara con salvar una vida, pero la guía contempla y pone en consideración que pues tienes que mirar que el PEN puede llegar a costar $206 a $379 por mes. Entonces digamos que eso probablemente algunos pacientes y algunos sistemas de salud no lo pueden costear. Pero miras, caso a caso, tienes que individualizar, y si puedes hacerlo, es preferible que le formules glucagón a este paciente que tiene alto riesgo de hipoglicemia. Y le haces una nueva glucometría a los 15 minutos después de haberle puesto la glucosa 5 a 10 gramos. Y miras en 15 minutos si ya se corrigió la glicemia, y pues ahí ya tienes que hacer los ajustes necesarios. Tienes que recordar que cuando le pones un secretagogo de insulina, tienes que por lo menos hacer un monitoreo estricto de la glucosa las siguientes horas a días. Por ejemplo, algunas sulfonilureas duran 72 horas y es por eso que
que ellos nos dicen que pues tienes que individualizar si el paciente está aplicándose o administrando o tomando algún secretagogo de insulina, porque estos pueden requerir un seguimiento más extenso que una simple glucometría de 15 minutos. Y en cada caso tienes que mirar qué pasó. El paciente saltó una comida y se aplicó una insulina, le ajustaron hace poco sus insulinas, no tiene recursos para comer y se está tomando toda la medicación, o de pronto entró en cirrosis, enfermedad renal, está infectado. Bueno, individualiza y ahí le haces unas glucometrías según cada caso. Entonces, cuando valoramos nuestro paciente inicial, todo paciente de la primera consulta con diabetes debemos evaluar el riesgo de hipoglicemia, y en los siguientes controles tenemos que mirar al menos algunos datos de riesgo de hipoglicemia. Cuando hay una hipoglicemia grado 2 o 3, se hace mandatorio plantear el descalonamiento de la terapia. Bájale la dosis, haz algo con esas hipoglicemias grado 2 o 3 porque empeoran el pronóstico de los pacientes. Son graves, amenazan la vida. El monitoreo continuo de glucosa disminuye la probabilidad de hipoglicemia, en especial las hipoglicemias asintomáticas o la hipoglicemia no consciente, que es lo que a ellos les preocupa muchísimo, también como la hipoglicemia. Entonces, en la visita inicial, como siempre en todas las consultas de endocrino y de medicina interna y familiar y medicina general, como siempre, esto es obvio para todos nosotros, se debe evaluar la historia de hipoglicemias, la conciencia de hipoglicemia del paciente o cómo manifiesta sus hipoglicemias, la función cognitiva del paciente y cómo responde a la hipoglicemia, la educación acerca de lo que sabe el paciente y cómo tratar una hipoglicemia previamente, considerar si requiere un monitoreo continuo o no cuando está haciendo muchas hipoglicemias grado 2 o 3, reevaluar el plan de tratamiento si está haciendo hipoglicemia, simplificarlo para evitar que sea complejísimo y eso aumente el riesgo de hipoglicemia, prescribir el glucagón cuando sea posible y entrenar para qué hacer cuando la hipoglicemia no está reconocida. Y luego en cada seguimiento tenemos que volver a mirar si el paciente nos hizo hipoglicemia y reevaluar si el paciente todavía tiene claro qué hacer cuando tenga una hipoglicemia. Y en la visita anual cada año debemos reevaluar otra vez el paciente, su plan de tratamiento, la necesidad de escalamiento, la necesidad de monitoreos continuos. Eso pues se hace en cada una de nuestras consultas de medicina interna endocrino, por eso no ahondaremos en ello. Importante recordar que las fluoroquinolonas, claritromicina, trimetoprim-sulfamethoxazol, metronidazol y fluconazol aumentan y potencian mucho el efecto de las sulfonilurias, y por eso algunos expertos suspenden las sulfonilurias mientras dan esta clase de medicamentos o fórmulas. Alguna vez escuché que ya las sulfonilurias están mandadas a recoger, escuché de pronto en algún comentario por ahí, pero simplemente recordar que las sulfonilurias hacen parte aún del tratamiento en algunas poblaciones rurales que no tienen tanto acceso a los medicamentos novedosos de diabetes. A veces no hay medicamentos novedosos de diabetes y es lo que hay, e inclusive es el tratamiento de elección en algunos diabetes monogénicas, y por eso no es algo que tienes que, no, yo no me entero porque ya no lo usamos. La guía habla mucho de sulfonilurias para que tengas en cuenta ese detalle. Bueno, llegamos a la parte final de este primer video. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos quedan cosas muy interesantes, nos quedan los abordajes farmacológicos de diabetes, insulinas, pero es algo que dejaremos para la segunda parte. Sabemos que la guía es bastante extensa y decidimos dividirla en dos partes. Nos veremos en el siguiente video, que va a ser dentro de poco, no se preocupen. Muchas gracias.